entrar en el vivo, por favor. ¿Hacemos eso? Página 19. Último sistema, por favor. Página 19, último sistema. Soy Cristian Gomer, soy director artístico de Solistas Ensamble de Bellas Artes. Bien, vamos con los últimos dos números, por favor. Bueno, soy músico desde niño, empecé con el violín a los 4 años y me he dedicado toda mi vida a esto. Hace aproximadamente 20 años empecé a dirigir tanto coros como orquestas y desde entonces me he dedicado a ello. He dirigido la mayoría de orquestas de nuestro país, la mayoría de teatros, he hecho ópera, música sinfónica, música coral, música contemporánea. En ese sentido he estrenado más de 100 obras de compositores de diferentes ámbitos, tanto como mexicanos como de otros lados. Tengo algunos discos grabados y bueno, pues mi vida es la música, me dedico, como les decía, desde niño a esto y es mi manera de entender el mundo y de expresarme al mundo. Bueno, es una agrupación conformada por 28 cantantes que nos dedicamos a la música vocal en general, no solo a la música coral, no somos propiamente un coro, sino somos un grupo en donde podemos cantar tanto ópera como oratorio, como opereta, como música antigua, barroca, renacentista, hasta géneros más populares como el teatro musical y como los géneros un tanto más folclóricos como de música mexicana. Entonces somos un grupo que abarca casi todas el abanico de áreas de la música vocal en la historia de la música occidental. Bueno, para formar parte de Solistas Ensamble hay que esperar a que haya una vacante disponible. Tenemos un esquema de contratación de plazas federales. El Instituto Nacional de Bellas Artes es una institución que pertenece al gobierno federal. Entonces, la manera de hacer eso es esperar las convocatorias que salen de manera oficial y presentarse a la audición y ganar la audición. Después de la audición tenemos un periodo de prueba de 6 meses en donde se le evalúa a la persona que haya ganado esa audición y posteriormente se decide su permanencia o no en el grupo. Bueno, hay como 2 vertientes importantes. La primera es de la música antigua. En nuestro país hay mucha música de la época del Renacimiento y del Barroco e incluso del Virreinato que no se conoce, que nunca se ha ejecutado. Entonces, estamos en una continua búsqueda de este repertorio que no se ha hecho, una investigación sobre, bueno, también si vale la pena hacerlo. Mucha música no se sabe hasta el mero momento cuando la interpretas si valía o no la pena, pero mucha otra sí se puede saber desde antes, desde su factura, desde su análisis, ¿no? Musicológico y su análisis histórico también, ¿no? Entonces, hacemos primero un trabajo de investigación grande sobre la música de estos periodos y una vez que encontramos el repertorio, pues lo interpretamos la mayor cantidad de veces posibles para llegar a la mayor cantidad de público posible. Por otro lado está la vertiente de la música mexicana de concierto, que también, bueno, se cree que ha estado en abandono, pero no necesariamente. Lo que pasa es que hay tanta música de otras latitudes en lo que conocemos como música de concierto, que a veces la música mexicana queda segundo o tercer plano. Pero Solistas Ensamble desde su fundación ha tenido esta misión de rescatar a los compositores mexicanos que ya no están con nosotros, tanto como los compositores vivos. Entonces, en este sentido, hacemos muchísima ópera mexicana, mucha canción de arte mexicana y, como les decía, relacionado con el tema anterior, música de la época del Virreinato. Por ejemplo, en nuestro próximo programa vamos a estrenar obras comisionadas a 2 compositoras mexicanas, Nubia Jaimes y Estrella Cabildo. Están terminando de componernos unas piezas que vamos a estrenar en marzo. También ese es uno de los objetivos desde la fundación del grupo, poder dar voz a nuevos compositores mexicanos. Sí hemos salido algunas veces, ya tiene algunos años que fuimos a San Diego, a Los Ángeles, y nos presentamos allá en algunos foros de la Universidad de California. Y aquí en el país nos hemos presentado en los foros pues, más importantes, prácticamente todos, Palacio de Bellas Artes,
Sala Nezahualcóyotl, Teatro de la Ciudad y en diferentes teatros del interior de la República. Hemos participado de los festivales más importantes también, como puede ser el Festival Cervantino, en varias de sus ediciones. El año antepasado fuimos a hacer la Sinfonía de Berio, que es una obra que prácticamente nunca se había hecho en el país, junto con la Orquesta Sinfónica del Estado de Guanajuato, de la Universidad de Guanajuato. Entonces, sí tenemos, digamos, una trayectoria importante en el sentido de habernos presentado en muchísimos de los estados de la República. No creo que todos, no todos nos han recibido, pero en muchos y en todos los foros importantes y en la mayoría de festivales, ¿no? Bueno, que los jóvenes escuchen música que llamamos de concierto tiene mucha relevancia en el sentido de que tenemos que conocer nuestro pasado, nuestra cultura, porque si no, no podemos entender nuestro presente, ¿no? Es como estudiar historia. Si no estudiamos historia, no podemos entender cómo está conformado el mundo actual. Entonces, si no escuchamos música de otros periodos, no solo de ahora que vamos a hacer siglo XIX, sino siglo XVIII, XVII, e incluso lo que se hizo en el siglo XX, los grandes compositores del siglo XX, no vamos a poder comprender el estado de la música actual, en todos los sentidos, de la música desde la comercial hasta la música que sigue haciéndose de concierto, música contemporánea. Por otro lado, tiene un valor estético per se, un valor estético en sí mismo. Es decir, son obras de arte que han trascendido el paso de los años, el paso de los siglos, y que otorgan a la persona que las disfruta un goce estético y, más allá del goce estético, una capacidad de reflexionar y de conocer más a fondo lo que hicieron estos compositores. Mucha de la música que vamos a presentar no se ha tocado nunca ni cantado nunca en México. Yo estuve haciendo una investigación importante sobre ello y las más relevantes que sí quiero comentar es el Requiem für Mignon, que es una obra que compuso Schumann sobre un texto de Goethe. Entonces, bueno, dos grandes artistas de la época del romanticismo alemán. Es importante que podamos oírla por primera vez en nuestro país esta obra, que es una obra además muy, muy bella en el sentido de que habla de la muerte desde un sentido más romántico del siglo XIX, en donde la muerte es un alivio para la persona que ha sufrido tanto. Se trata de una niña que ha sufrido mucho, una adolescente que ha sufrido mucho y muere. Entonces, en el momento de su muerte, ella siente una paz que no había encontrado en la vida. Entonces, es un tema fuerte, es un tema interesante y la música lo refleja de una manera muy bonita. Y también vamos a hacer algunas obras de Brahms que nunca se han hecho en México, como los duetos que va a cantar Itea Domínguez, a quien ya entrevistaron, y Daniel Cerón. Esos duetos nunca se han hecho tampoco, los cuatro en México. Y me parece que las selecciones del Stabat Mater de Schubert tampoco se han tocado nunca. Me parece un poco sorprendente, porque siendo estos compositores tan relevantes, tan importantes, a veces nos hemos enfocado en ciertas obras de sus catálogos vocales y hay muchísimo más que explorar.
Hola, mi nombre es Penélope Luna, soy soprano de Solistas Ensamble de Bellas Artes. Pues orgullo de pertenecer a esta institución tan importante, pues que abarca tanto repertorio tan variado y la oportunidad pues de poder abordar todo este repertorio en mi voz. En este concierto interpreto un cuarteto que se llama Gott im Ungeweiter y un dueto del Stabat Mater de Schubert y un terceto también del Stabat Mater, que pues el Stabat Mater habla del sufrimiento que atravesó la Virgen María cuando fue pues la crucifixión de su hijo, ¿no? Esta obra se canta en Semana Santa, pues por la temática, pero pues en este programa estamos haciendo obras justamente de Schubert, de Schumann, y pues fue que se seleccionó esta obra, que pues igualmente la gente se puede identificar. A lo mejor si no son muy religiosos, pues de todas maneras estos compositores llegan de alguna forma, ¿no? Como que a las entrañas, ¿no? de las personas, y se distinguen también por entrar mucho en los sentimientos. Entonces, pues, vale mucho la pena. Soy Itia Domínguez Rosales y soy mezzosoprano. Bueno, pues da mucho orgullo y también se siente una responsabilidad muy grande porque estás en un grupo que representa al canto operístico de nuestro país. Entonces yo creo que eso tiene mucha responsabilidad, más allá de la emotividad de estar, que sí la hay, la responsabilidad que conlleva. Bueno, todos mis compañeros y yo llevamos un proceso académico en donde nos profesionalizamos en el canto. Tuvimos que estudiar algunos idiomas para poder cantar en alemán, en italiano, en francés. Tuvimos que tener un entrenamiento de expresión corporal, es decir, tienes que volverte un artista integral para poder cubrir todas las necesidades que un grupo con estas características tiene. Bueno, el canto requiere disciplina y mucho compromiso, ¿no? Pero sobre todo, ser una persona integral. No te puedes dedicar al canto y aislarte de lo que pasa en el mundo, porque entonces tu percepción de la realidad cambia. Y no podemos volvernos un artista integral o un artista que conoce a la humanidad y que la puede representar sin también llenarnos de toda esta información o conocimiento que rodea al ser humano, ¿no? Nosotros trabajamos con las emociones de los seres humanos a través de diferentes personajes, a través de la música misma. Ahorita mismo en Brahms pues no estamos actuando, es otro tipo de música, sin embargo tiene una lírica que hay que escuchar, que hay que atender y que la música misma acompaña. Entonces si no logramos entender a los grandes escritores, si no logramos entender la teatralidad, si no logramos entender a la música en su concepto cultural, pues es muy difícil poder interpretar realmente lo que un compositor te pide. Entonces, sí, hay que estudiar muchísimo, hay que tener clases de canto, hay que prepararse mucho, pero no olvidarnos de todo el entorno cultural que nos rodea para ser grandes artistas.
Voy a cantar 4 canciones de Brahms, que es un ciclo, que están, no tienen la misma poética todas, cada una habla de diferentes cosas. Una es un dueto que es una especie de coqueteo, ¿no?, entre el barítono y yo, otras son poemas, pero es un ciclo que Brahms escribió y la maravilla de él pues es la complejidad musical, ¿no? Fensters Bilder